Bienvenidos a Intereconomics, aquí en este programa de las 12:30 AM de Colmundo, Bucaramanga, donde analizamos diferentes aspectos de la economía local, nacional e internacional. Hoy vamos a tener un invitado que es un gran empresario santandereano de Bucaramanga, se llama Diego Patiño, con quien hablaremos de temas de tecnología y de marketing y obviamente también temas de ciudad. Entonces, bienvenido, Diego. Hola, Cristian, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento acá de estar aportando en algo muy importante que es la economía, en temas que son relevantes para una ciudad, para un país. Y en general, cultura general. Sí, aquí en este programa, Diego, tratamos de promover mucho a los empresarios porque son en realidad los empresarios el tejido vital de los países. La gente lo piensa de otra manera. A veces se enfoca mucho en lo que hace el gobierno, pero los recursos del gobierno vienen de empresarios como usted. Diego Patiño es un empresario que lleva muchísimos años y tiene mucha experiencia específicamente en marketing y últimamente en tecnologías y en temas de información. Tengo entendido que inclusive ha estado, Diego, en temas has estado en temas de inteligencia artificial. Contémosle a las personas exactamente a qué se dedica su empresa, qué es lo que hace y cómo está aportando en el tejido empresarial de Bucaramanga. Sí, correcto. Bueno, durante mucho tiempo nacimos, digamos que haciendo activaciones y estrategias de marketing. Pero a medida que iba evolucionando la industria, pues íbamos a la vanguardia también y nos dimos cuenta que pues obviamente los datos que no se miden pues son datos que no funcionan, no sirven. Esto nos llevó, digamos, a estar a la vanguardia y a meternos por el tema de la tecnología, a desarrollar nuestras propias herramientas, las cuales permitían tener una visión mucho más aproximada y precisa de los datos que estábamos entregando. Después nos dimos cuenta de que el tema del uso de datos o el tema de data, big data, machine learning, todo ese tema pues era una cuestión de obligatoriedad de manejar. Entonces pues hemos venido desarrollando herramientas las cuales en el momento las están utilizando grandes compañías multinacionales y grandes compañías locales, y no solamente están diseñadas para grandes compañías multinacionales, sino también para el uso de microempresas, de pymes, en donde nosotros podamos asesorar y guiar de una forma mucho más precisa hacia la toma de decisiones de los empresarios. ¿Cómo se llama su empresa, Diego? Mi empresa se llama Qualmark SaaS, tiene una trayectoria de más de 13 años en el mercado y bueno, ya hemos tenido, digamos que un bagaje bastante amplio en ámbitos locales, nacionales e internacionales también. Sí, para nuestros oyentes y quienes nos ven en redes sociales hay que explicarles lo siguiente. Usted como empresario necesita organizar la data o la información de su empresa de una manera que le permita tomar decisiones adecuadas y rápidas y eficientes y pueda crecer en ventas y en diferentes aspectos que toda empresa necesita. Lo que Diego está desarrollando o ya desarrolló y tiene muchas empresas es una especie de software, tengo entendido, sí, que básicamente le ayuda a que usted tenga en cuenta todos esos números, los tenga claros, los tenga visibles todo el tiempo para que usted tome las mejores decisiones posibles. Decía que tiene grandes empresas, grandes clientes. ¿Puede nombrar algunos? Sí, digamos, nuestra plataforma la ha trabajado o la sigue trabajando Philip Morris International en tema de consecución de información de lo que está pasando en campo. Estamos trabajando con Notco, Pedro Mec, estamos trabajando con Bioara. ¿Son empresas de qué sectores? Esa Bioara es del agro, tengo entendido, ¿cierto? Bioara es una empresa de biotecnología que desarrolla productos para el sector agropecuario. Ok. Sí. Por ejemplo, tenemos también Biofarm, que es unos aliados en Panamá. Nosotros tenemos clientes en Panamá, a los cuales pues también nosotros le manejamos todo el sistema
de marketing, pero también el sistema de información de los diferentes tipos de encuentros y actividades que ellos manejan. Entonces, acá el tema, quisiera concentrarme un poquito en la transformación digital que está teniendo Colombia. ¿Qué ranking estamos a nivel latinoamericano? Qué interesante, sí. Nosotros como colombianos tenemos una tasa de aproximadamente el 63% de transformación digital en las grandes empresas. ¿Qué quiere decir transformación digital? Que haya empresas que ya han adoptado nuevas tecnologías. Que están adoptando el uso de, por ejemplo, específicamente hablando de datos. Hablando de data, de lo que tiene que ver con Big Data. Expliquemos a la gente qué es la Big Data para quien no sabe de qué estamos hablando. Bueno, el Big Data es el conjunto de datos cuantitativos que se recogen en todo momento. En todo momento nosotros estamos generando puntos de información. Cada segundo, cada minuto se están generando muchos puntos de información, los cuales son captados por diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de capturas de información, así como te capturan todos los días los datos desde tus redes sociales con un corazoncito o con un bien, ¿sí? Eso se convierte detrás en temas de metadata, ¿sí? Y esa data es un tema pues bien, digamos, no complejo de explicar, sino complejo de analizar, que es hacia donde quiero llevar este punto de nuestra conversación. ¿Por qué? Porque un tema es el Big Data, que es, como te decía, un conjunto de muchos datos que están concentrados, ya sea en un dashboard, ya sea en un modelo financiero o ya sea en un modelo económico de la empresa, ¿sí? El tema es el siguiente, varios datos para tener en cuenta. Dentro de Latinoamérica, Colombia está en los primeros lugares en el uso de este tipo de tecnología, pero en las grandes empresas. En las microempresas tenemos una tasa por debajo del 40%, que es una tasa que digamos que está en deuda o está en desarrollo, por debajo del promedio de Latinoamérica. ¿Quién es el primero en microempresas en implementación de estas tecnologías? ¿Sabe? ¿El país? En países, Brasil. Brasil, ok, continuemos. Sí, entonces, México, Colombia, Brasil y México. Entonces, en las microempresas estamos muy por debajo del 40% en el uso de este tipo de tecnologías. En las grandes empresas estamos por encima. Ok. Entonces, ahí hay una brecha. ¿Y en las grandes empresas estamos en qué porcentaje en Colombia? Estamos por encima del 65%. 65%, ok, sí. Entiendo. Y sobre todo esto va muy de la mano con el tema de fintech. ¿Sí? Porque el tema fintech sí está muy desarrollado en Colombia, el tema financiero, y eso es un tema que son las financieras tecnológicas. Exacto. Okay. ¿Sí? Y entonces ese es el uso de, por ejemplo, de Nequi, que el uso de plataformas como DaviPlata, todo ese tema, ha hecho que, digamos, se recojan mucha información que antes no se podía procesar porque el efectivo es difícil de tener una trazabilidad. Hoy en día yo soy de los que poco cargo efectivo en el bolsillo porque ya están en wallets digitales, ¿sí? El dinero ya todo es muy transaccional, entonces todo eso se puede medir, ¿sí? Pero ahora llegamos a un punto de inflexión muy interesante. Nosotros siempre estamos a la vanguardia y siempre estamos tratando de que las empresas tengan una mejor precisión a la hora de tomar decisiones. Porque también el uso excesivo de Big Data conlleva a que dejemos cosas que no son cuantitativas, ¿sí? Son cosas que no puede ver la Big Data, pero que en muchas empresas se sesgan a los números, se sesgan mucho a los números y dejan cosas que son muy relevantes para la toma de decisiones. No recuerdo qué empresario decía que cuando implementan ese tipo de ayudas tecnológicas y de programas, a veces se sufre de parálisis por análisis. Sí. Es tanta la información que a veces, si no se enfoca de la manera correcta, se puede confundir. Decía Diego que esto tiene clientes importantes, grandes empresas multinacionales, pero que también aplica para pequeños empresarios. El tejido empresarial de Colombia es más del 95% microempresas. Claro. Y la gente no lo entiende, y para que lo tengan claro, son empresas que tienen menos de 10 empleados. Correcto. Entonces, de 100, 95 tienen menos de 10 empleados. Ese empresario que de pronto dice, no me alcanza la plata para implementar algo así, eso debe ser costoso, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo su empresa le puede ayudar a ese empresario?
No. Hoy en día el acceso a la información realmente es muy diverso y hay muchas opciones que realmente están al alcance de todo el mundo. ¿Sí? O sea, hoy en día no hay excusa para decir que tu empresa, por más pequeña que sea, no tiene cómo pagar un sistema de información. Ya sea el nuestro, que es muy flexible, o sea otro que sea un poco más robusto, tienen diferentes tipos de planes y son muy flexibles. O sea, estamos hablando de que un plan digamos, pongamos el ejemplo, para un microempresario lo puede conseguir desde los 200,000 pesos en adelante, si no es que menos. ¿Sí? Lo que pasó con Nokia en el año por allá 2008, ¿sí? Era que Nokia era pues una de las empresas, o si no la empresa más grande del mundo en esa época. En telefonía celular. En temas de tecnología celular. Y ellos estaban muy, muy frescos con la data que tenían, muy cómodos con la data y no veían el porqué. Sin embargo, tenían una etnógrafa y es bueno que empiecen a grabarse este tipo de profesiones que no comúnmente la vemos en las universidades. ¿Tú qué quieres No sé qué es una etnógrafa. Bueno, un etnógrafo es una investigadora encargada de poner herramientas digitales al servicio de las empresas a través de la investigación. ¿Sí? Entonces, ellos tenían una etnógrafa que es bien famosa. De hecho, hay muchos etnógrafos a nivel mundial. Y voy a tocar dos casos como para no extenderme mucho en la charla. Uno es el de Nokia en el año por allá 2009, que esta etnógrafa la enviaron a China a ver los comportamientos de la población más vulnerable en China, o sea, los pobres en China, mirando cómo eran sus hábitos de consumo que estuviesen relacionados con el tema de tecnología, en este caso de tecnología móvil. En esa época todavía no habían salido al mercado los smartphones. Sin embargo, ya iPhone había sacado su primer publicidad y nos estaba diciendo que pues todos nos íbamos a poder conectar a través de un celular, íbamos a hacer muchas cosas a través del uso de los smartphones, ¿correcto? En China, pues en esa época, yo no sé si ustedes recuerden, pues era muy común el tema de los cibercafés, era muy, muy común este tipo de... Lo que hacemos hoy en el celular, antes lo hacíamos en un café internet o con una computadora. Para los que no tenían acceso a la computadora, iban allá y pagaban 1 o 2 horas de cibercafé. Entonces, esta etnógrafa duró 3 años estudiando ese comportamiento, ¿sí? Y cuando llegó y se dio cuenta en China de que la gente más pobre y más vulnerable era capaz de llegar y destinar más de la mitad de su salario para la compra de un smartphone. O sea, era un comportamiento bastante agresivo y duro en temas económicos porque... Claro, tenían necesidades, alimentación, claro, invertir tanto de su ingreso. Entonces, ahí ella se dio cuenta de que, hombre, el mundo iba a cambiar en tema de tecnología y sintió que esa recolección de datos eran bastante importantes y bastante relevantes para la compañía. Entonces, se devuelve ella a Nokia y da su informe, que era un reporte pues bastante cualitativo. Y acá empiezo a nombrar algo muy importante, que son los datos cualitativos, no los cuantitativos, sino los cualitativos. Entonces ella dice como que, mire, señores de Nokia, encontré esto, encontré que sin duda va a haber un cambio. La población, así sean los más vulnerables, los más pobres, están haciendo cualquier cosa para adquirir un tipo de dispositivos. ¿Qué le mostraba el macro de la Big Data? Le mostraba que quién va a querer tener lo que hoy comúnmente llamamos una panela pesada en sus bolsillos, sí, que se descargara en un día cuando, por ejemplo, un 1100 la batería le duraba una semana. Sí, se caía, sí, y se mojaba, no le pasaba nada. Sí. Bien, sí. Tú acabas de mencionar algo muy importante, y ellos, la Big Data que arrojaban ellos era teléfonos de larga duración de batería. Teléfonos que
resistieran los golpes, las caídas, le podía pasar un carro por encima y ese 1100 era indestructible. ¿Sí? Muy concentrados en esa información, en esa data que les estaba arrojando los macros de la Big Data. Ajá. Entonces ahí es cuando aparece un término muy relevante, muy importante, que se llama la data densa. Data densa. Data densa. La data densa es el conjunto de acciones de recopilar información a través de un proceso investigativo de cualquier tipo de modelo o de estudio, en el cual se recopilan datos de comportamientos, de emociones, de historias de las personas. ¿Sí? Entonces, en un mundo cargado de tecnología, en un mundo donde hoy estamos hablando de que la IA nos va a reemplazar, en un mundo donde entra todo este bombardeo de desinformación al mismo tiempo que tenemos mucha información, encontramos este detalle que se llama data densa, y en el cual pues nosotros estamos ya también trabajando, estamos también a la vanguardia. De hecho, este collar que yo cargaba acá, que tú te das cuenta que es una píldora, es un dispositivo que tú ves acá, es un dispositivo de grabación con inteligencia artificial. Esto es como si yo tuviera un asistente de información, pero ¿para qué lo estamos usando ahorita en el desarrollo de nuestro software? Esto permite implementar y capturar la información que no se puede capturar cuantitativamente. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 64 gigas de grabación que posteriormente me arroja un informe en un modelo que nosotros estamos desarrollando. Y que tengo entendido lo transcribe, ¿no? Te puede transcribir una reunión, por ejemplo. Transcribe, te forma data. O sea, ya el tema es el desarrollo del algoritmo, que en eso estamos trabajando en estos momentos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? La Big Data te puede arrojar, como te digo, información macro, pero no te dice el porqué de las cosas. ¿Sí? Después de, para cerrar el tema de Nokia, después de este análisis en el cual esta etnógrafa les dice, oiga, mire, es que hay que hacer algo, vamos a evolucionar con esto, me di cuenta que el comportamiento... O sea, ella estaba en lo cierto, en su... Y la ignoraron. Y la ignoraron. La ignoraron. Pues, Nokia se fue en el 2009 por un barranco. Así, una caída estrepitosa, brutal. Entonces, ese tipo de cosas, hay un tema bien importante. El tema es el siguiente. Si bien es cierto, hoy en día a nivel mundial, el uso de la información, de la data, está en niveles muy altos, porque el tema de Big Data viene desde el año, no sé, 2005, así, o antes. Entonces ya a nivel mundial hay empresas, o todas las empresas tienen su información pues bien recopilada, bien organizada. Yo tengo un dato de Nokia, ahora me dice, ahora se lo entrego. El problema que tienen las compañías hoy en día para la toma de decisiones, porque dicen, pero mire, si acá está el informe, ¿por qué no pasa nada? El problema es de interpretación. Según un estudio de Dell de este año. ¿De quién? Dell. La empresa de computadoras. La empresa de tecnología. Porque no solamente ellos hacen. Sí. Ellos son muy buenos, por ejemplo, en temas de servidores. Y son, de hecho, yo diría que de los mejores servidores que existen son los Dell. Y ellos dicen, sí, hay una gran penetración del Big Data en las empresas, pero el 95% de las empresas tienen problemas de interpretación de su información. Entonces acá es donde... Que es grave. Y que creo además que no se podía predecir que las mismas empresas no pudiesen interpretar su propia información. Es un fenómeno que es bien interesante. Exacto. Entonces aquí el tema es que siempre estamos pensando en la tecnología. Yo tengo pues una empresa de desarrollo tecnológico y no voy en contra, y no puedo ir en contra de eso, pero sí quiero decirles que siempre la tecnología, y de algo que nos olvidamos, es que está hecha por personas y para las personas. Y es algo que de pronto el tema de Big Data se ha sesgado un poco, y por eso aparece, y le voy a dar tanta relevancia
a estos esfuerzos o desarrollo que están haciendo los etnógrafos y pues bueno, el desarrollo tecnológico de tener en cuenta el uso de la data densa. Cuando tú cruzas la data densa con un modelo o un algoritmo de Big Data, la cosa se pone más interesante, ¿sí? Y ahí voy a contarles el segundo caso, porque yo pienso que a veces se aprende mejor a través de los ejemplos que a través de entregar información. El segundo ejemplo es muy sencillo. El segundo ejemplo es Netflix, ¿sí? Netflix es bien conocido por su algoritmo de recomendaciones de películas. Sin embargo, ellos tenían un problema en mejorar ese algoritmo para que la gente consumiera más películas. Y contrataron programadores, de hecho por allá hicieron un concurso para que alguien lograra desarrollar el algoritmo y se ganara $1 millón y lo hicieron, pero digamos que esos avances no fueron tan significativos como sí lo fue cuando decidieron utilizar a un etnógrafo conocido como en este momento no recuerdo el apellido, pero es, digamos que un etnógrafo de mucho reconocimiento a nivel mundial, y empezaron a revisar qué era lo que sucedía con el tema de las recomendaciones. Y se dieron cuenta de un tema muy sencillo, que a la gente le gusta maratonear series, maratonear secuelas de películas, maratonear. Y es algo que usted dice, pero eso lo sabemos todos. Uh-huh. Pero a veces los de la compañía no lo saben. O no lo ven precisamente porque están concentrados en otras cosas. Cuando él encontró esto y les entregó el informe a la gente de Netflix, pues sencillo. O sea, hay un antes y un después de este estudio de data que reveló. ¿Hace cuánto fue eso? ¿En qué año sucedió eso en Netflix, más o menos? En el 2013. 2013. Sí. Imagínense, estamos hablando del 2013, o sea, hace 12 años atrás. Entonces, son ejemplos de grandes compañías que nosotros tenemos que traer acá a colación, porque siempre va a influir el porqué de las cosas. Entonces, si tú miras el modelo de Big Data, que es un modelo muy automatizado, muy rápido, recoge información de grandes volúmenes de datos, de puntos de información, versus la data densa, que es más bien artesanal, por así decirlo, un poco, no quisiera decir análoga, pero sí es un tema de decir, Cristian, ¿tú por qué compras esto? Y ahí sí quiero mostrarles de pronto un grafiquito que teníamos por acá. El que enviaste, ¿sí? Sí. Okay. Yo aquí lo estoy viendo, tranquilo. En un ejemplo muy sencillo, y es con una campaña a nivel nacional de ejecución. Esto es un dashboard de información que nosotros vemos. Siempre he intentado traducirle dashboard al que no habla inglés. ¿Cómo le traduciría a usted eso? Es como... Un tablero. Es como, tablero de información. Un tablero de información para que la gente lo entienda. Sí, el dashboard es donde se pueden visualizar, es donde se... A ver, el software tiene un proceso de ETL, que es un proceso de transformación de la información. ¿Cómo transformo los datos y después lo puedo visualizar? Esto es un tablero en Power BI, nuestro software arroja y transforma la información y bueno, la transforma así como la estamos viendo. Y acá pues vamos a ver cumplimientos de ventas, inventarios versus ventas. Estamos viendo un tema de control, que es el tema de degustaciones, análisis de la competencia, comportamiento de precios. Y acá en los demográficos, y ahí me quiero centrar un poquito, vemos un hombre y una mujer, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá este es un buen ejemplo de qué es la data densa. Entonces, acá lo que estamos viendo es que es un tema de una leche que no es leche, que es una leche desarrollada es una leche vegana. Eso le iba a preguntar, ¿qué cliente en específico es? ¿Es una leche vegana? Okay. Es una leche vegana, en el cual pues nosotros estábamos haciéndole una captura de información y procesándole en estos macros que tú ves acá. Donde dice género, vemos un comportamiento del 67%
de que la consumiría las mujeres y versus un 31% los hombres. ¿Sí? Entonces, ahí paramos un poco y dijimos, quiere decir, en temas de marketing, que la publicidad la tenemos que enfocar más hacia las mujeres que los hombres, correcto, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que dicen los datos, ¿sí? Sin embargo, a nosotros nos generaba ahí como una duda y sencillamente teníamos que realizar una profundización de este análisis, ¿sí? Y una profundización de este análisis pues es sencillamente ir a los puntos de venta y preguntarles el por qué, ¿sí? Entonces, ¿por qué las mujeres consumen más este tipo de alimentos que los hombres? Pues resulta que ahí empezaron a generarse varias variables que nos decían, bueno, es que resulta que las mujeres son las que van al supermercado más que los hombres a hacer el mercado del hogar. Ese era un dato que era un poco relevante para nosotros, sin embargo todavía necesitábamos profundizar. Cuando empezamos a darnos cuenta y entrevistar a estas mujeres, y decirles, ¿usted por qué compra la leche? Entonces sencillamente esta leche es una leche que no produce alergias, ¿sí? Que por ser desarrollada con vegetales, a través de lechuga, lentejas y todo ese tema, pues no tiene, digamos, o no produce las alergias que sí produce la leche pues, convencional, la leche de vaca. Y resulta que ellos la están comprando es para sus hijos, en la mayoría. Y ahí en ese cuadro que estamos viendo no aparecen niños. Entonces, eso es un claro ejemplo de... El consumidor final eran los niños y no las mujeres. Exacto. Eso es un claro ejemplo de lo que es data, que sí, hay unos datos que son bien importantes, bien relevantes, pero que se tienen que integrar con otra estrategia que es la data densa, ¿sí? La data densa es la combinación perfecta entre este conjunto de datos y la parte humana. Entonces acá, señores empresarios, señores oyentes de este programa tan interesante, es decir y ser conscientes de que, primero, estamos viviendo una revolución, al igual que la revolución industrial, ¿sí? Que es una obligación, es obligación tanto de los colegios, universidades, y creo que en eso se han centrado, que bueno, ya entraríamos a hablar de modelos educativos y eso es otro tema. Se nos van a otros dos programas. Sí, eso va de aquí hasta fin de año. Entonces, acá hay un tema bien interesante y es que primero hay profesiones como los etnógrafos que tú dices, no tenía ni idea qué era esa vaina. Que hoy en día... ¿Existe esa carrera en Colombia? No creo. Un etnógrafo... No. Existe ciencia de datos. De hecho, mi hija ahorita va a estudiar ciencia de datos. Okay, interesante. Sí. Existen, pero sí hay... Hoy en día, digamos... no necesita que esté en Colombia para poder estudiar. Sí, o sea, virtual lo hace. Sí. Aparecen términos y profesiones que tú dices, oiga, pero ¿qué es lo que está? ¿Y qué es lo que está necesitando el mundo? ¿Y qué es lo que está necesitando el tejido empresarial? ¿Y qué es lo que está necesitando un negocio para poder prosperar? Y un negocio para poder prosperar, necesita procesar su información correctamente. Necesita de una ayuda de alguien, por lo menos no un etnógrafo, porque pues en Bucaramanga, si ponemos hoy en día en el servicio de empleos del SENA o un clasificado de que se necesita etnógrafo, muy probablemente llegue otra cosa, ¿no? Entonces, un mecanógrafo. Un mecanógrafo, exacto. Entonces hoy en día, desde una tienda, desde un negocio, desde la política pública, de cómo se administra una ciudad, de cómo se debería invertir los recursos en una ciudad, depende de la información que se recoja, que se recopile y que se procese y que se interprete de la forma correcta. Y ese es el mensaje para los empresarios. Y con Diego, con empresarios como Diego hay una gran ventaja porque al ser empresario puede aconsejarlos y guiarlos de mejor manera que el que es solamente un consultor.